Amén. Quiero que me acompañen al libro de Romanos capítulo 10. En esta noche continuamos todavía en la serie Cómo ser verdaderos discípulos. Y el tema de hoy, si usted toma notas, se va a titular El poder de la fe. El poder de la fe. Vamos a ver el verso 17, 10, 17. Dice así, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En la noche de hoy yo quiero tocar algunos puntos acerca de la fe, y la razón por qué quiero hacerlo es varias razones. Una de ellas es el mal concepto que tenemos de fe, ¿verdad? De tener mucha o poca fe. El mal concepto que tenemos de creer que la fe viene de nosotros, ¿verdad? De yo tengo mucha fe o soy un hombre o mujer de fe. También el concepto o el mal concepto que tenemos de no entender lo que hace la fe en nosotros, qué produce en nosotros la fe. Si nos damos cuenta en este texto, dice que la fe es por el oír. En otras palabras, la fe viene por el oír la palabra. Quiere decir que ningún ser humano puede confiar o creer en Dios si no escucha la palabra primero. Otra de las cosas que debemos de poner claro es que si no hemos nacido de nuevo, tampoco podemos recibir el mensaje espiritual. El primer paso es el nuevo nacimiento y luego la palabra infunde fe. Para eso quiero ir a Mateo, para que leamos la parábola del sembrador que hemos estudiado varias veces. Pero nos damos cuenta aquí en la parábola del sembrador. Vamos a leer ambas, vamos a leer la parábola y luego la traducción de la parábola. Mateo 13. Verso 13. La razón que quiero leer la parábola en sí, luego la traducción de la parábola, es porque hay muchos puntos allí importantes. Acuérdense aquí que Jesús, ¿verdad?, está hablándole a personas que tenían un concepto de agricultores. Ellos sabían el efecto de siembra y todo eso. Y Jesús se aprovecha para hablar de cómo funciona la palabra. Y quiero que vayan notando que lo que produce la fe es la palabra. Pero Jesús aquí lo usa de manera parabólica o metafórica, refiriéndose a la semilla como la palabra de Dios, ¿verdad? En Isaías luego vamos a ver otros ejemplos. Dice, en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Dice, y se le juntó mucha gente. Y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les dijo muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. En la primera parte de la siembra notamos que no se hizo efectivo la siembra. ¿Por qué razón? Porque la semilla cayó en un lugar del camino donde el piso está endurecido, por cuanto la gente lo usa como un camino, podemos decir, vecinal o para atravesar de un lugar a otro, y las mismas pisadas hacen endurecer la tierra. Pero Jesús se está refiriendo al corazón cerrado, al corazón incrédulo, donde el mensaje se queda en la superficie del corazón y no entra al corazón. Dice el verso 5, parte cayó en pedregales. Este es el segundo ejemplo de siembra. Y aquí se está refiriendo a esa tierra que está mezclada con tierra y piedras, ¿verdad? Dice, donde no había mucha tierra, dice, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero luego vemos otro ejemplo, dice, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, ¿qué dice? Se secó. El segundo ejemplo está hablando de un corazón mezclado con tierra y piedras, ¿verdad? Luego vamos a ver los ejemplos. Pero entendemos que el sol, ¿verdad?, como símbolo vamos a decir, de persecución, de tribulación, de aflicción, cuando estamos arraigados en la palabra, produce un fruto.
Pero si no estamos en la palabra, el sol nos seca, ¿verdad? Vamos a ver el verso 7. Dice, y parte, ese es el tercer ejemplo. Y parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y vamos a ver el otro ejemplo, el cuarto. Pero parte cayó en buena tierra. Y aquí la buena tierra habla de esa tierra limpia, fértil, que recibe la semilla. No tiene piedras, no tiene espinos, no está endurecida. Dice, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Fíjense cómo el Señor termina esta parábola diciéndole a la multitud, el que tiene oídos para oír, oiga. Jesús se está refiriendo al oído espiritual, al oído para recibir la palabra. Ahora, entendemos que este mensaje es un mensaje de evangelización en este momento. Es el mensaje donde el Señor envía la palabra y el que recibe el mensaje, ese es el que da fruto, es el que nace de nuevo, es el que entiende el mensaje. Fíjense cuando Jesús explica la parábola en el verso 18, dice, Jesús explica la parábola del sembrador. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra, acuérdense que Jesús terminó el ejemplo de la parábola diciendo, el que tiene oídos, ¿verdad? Ahora bien, hay una distinción entre este verso, cuando Jesús dice esto, Jesús repite esta palabra en la Biblia otra vez, en las 7 iglesias, pero lo dice diferente, dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En este caso solamente está diciendo el que tiene oídos para oír, oiga. En otras palabras, el que quiere el mensaje de Dios, abra su corazón. Yo me imagino los que estaban allí, obviamente diciendo, bueno, yo creo que todos lo escuchamos bien, o sea, todo lo que dijo lo escuchamos muy bien, pero Jesús no se está refiriendo al oído físico, sino al del corazón. Dice 19, cuando alguno oye la palabra, estoy aquí con la parábola, la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado, ¿dónde? Junto al camino. Ahora, quiero hacer un paréntesis. Eso es algo que yo lo repito mucho porque nos equivocamos allí. Si yo le digo a ustedes, le pregunto, ¿cómo dice en las letras más grandes? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No, la letra más grande. Cristo. ¿Ustedes entienden esa palabra? ¿Sí o no? ¿La pueden leer claramente? Bueno, lo que ustedes entendieron al leer esa palabra fue simplemente intelectualmente. Ese es el entendimiento humano, terrenal, ¿verdad? Intelectual. Cuando la Biblia nos habla de entendimiento, no nos está hablando de entender así. Nos está hablando de lo que produce en nosotros la semilla con el fin de llevarnos a decidir obediencia. Quiero explicarlo muy detalladamente. Por ejemplo, hemos leído Filipenses 2:13, dice que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Ahora, ¿qué significa entendimiento? Entendimiento es lo que produce la semilla en nuestro corazón al punto que decidimos sin entender con esto, pero sí entendiendo con el corazón. ¿Cuál es la diferencia? Quiero que ustedes le den mente a esto. Cuando Dios pone en nosotros el querer como el hacer, surge en nuestro corazón como un deseo. Pero cuando nosotros tenemos que decidir humanamente hacer algo, tenemos que racionalizarlo aquí. Por ejemplo, vamos a pensar en comprar algo. Usted tiene que comprar unas botas para el frío, ¿verdad? Suponiendo que usted anda buscando botas no de lujo, pero botas por necesidad de cubrirse los pies del frío. Bueno, usted va a mirar 3 cosas: la marca, la calidad y el precio. Usted va a racionalizar según su entendimiento. Si usted no sabe mucho de botas, lo engañan. Pero si usted sabe de botas, usted va a conseguir lo que necesita. Pero usted lo único que está usando es su mente, su razón humana. Usted no necesita ser espiritual para eso. ¿Me estoy dando a entender hasta allí? Entonces, si usted ve unas botas que le cubren bien el pie, con pluma de gansos y un buen precio y una buena marca, usted decide que sí, las quiere. Esas son las que estoy buscando. Eso es entender con la razón humana. Pero entender la palabra de Dios no es tratar de racionalizarla aquí, sino recibir el mensaje para que el mensaje produzca entendimiento en nosotros.
¿Me estoy dando a entender o lo puedo explicar aún más? Por ejemplo, cuando, creo que esto le va a ayudar mucho mejor. Cuando alguien le ofende, usted lee que la palabra dice, perdónalo. Ahora, les pregunto, si usted lo racionaliza en su mente humana, ¿tiene sentido sí o no? No tiene sentido, porque te ofendieron. La gente tiene que pagar, te debe algo. Pero Dios te dice, perdona. Ahora, pregunto, ¿cuándo es que vamos a entender? ¿Cuando lo pensemos o cuando obedezcamos? Se entendió mejor, ¿verdad? Entonces, el entendimiento viene cuando obedecemos. ¿Por qué? Porque juntamente con el entendimiento viene lo que llamamos convicción. Ahora entiendo por qué tengo que perdonar, porque ahora lo he vivido. No es lo mismo mirar el avión de abajo para arriba que estar en el avión y mirar para abajo. Yo sé cómo el avión vuela y todo, pero yo en el avión es otra cosa. La experiencia en lo personal es diferente. Creo que tienes una pregunta. Eso se refiere también a si alguien le presta dinero, lo regresa. Hay que cobrar. Pero si el cobrarle te lleva a perderlo como amigo, como familia o a un problema, hay que darlo por perdido. Ahí es donde dice la palabra, al que te quite, ¿verdad?, la túnica, dale también la capa, ¿verdad? O la capa, dale la túnica. Entonces, es ahí donde entendemos, porque, por ejemplo, honestamente hablando, obedecer a Dios no tiene sentido. Aquí, humanamente hablando, no tiene sentido. O sea, ¿cómo Esteban, ¿verdad?, lo están apedreando y le está diciendo al Señor, no le tomes en cuenta el pecado? Es algo que no tiene sentido terrenal. Por eso es que las cosas para el hombre natural son locura, dice 1 Corintios 2. Para el hombre natural las cosas de Dios son locura. Ahora bien, ese entendimiento, vuelvo y repito, entender la Biblia no es porque si nos vamos a términos intelectuales, todo el mundo si lee la Biblia la entiende, si a eso vamos. Pero obedecerla es otra cosa. Vamos a poner un ejemplo. No tengo que buscarlo porque ya lo hemos leído. Nicodemo. ¿Qué le dijo el Señor a Nicodemo? Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. En otras palabras, percibir, entender. Pero fíjense que Nicodemo comienza a hacer preguntas como de niño de primer grado en los ojos de Jesús. Y le dice a Jesús, ¿eres tú, qué dice? Maestro de Israel, ¿y no sabes esto? Ahora, Jesús nos está burlando, Jesús no está diciendo qué estúpido eres, no. Jesús lo está llevando a él a entender que aún teniendo todo el conocimiento de un maestro de Israel, dice que lo más sabio para Dios es lo más insensato. Entonces, ¿qué es ignorancia? Es desconocer algo. Eso es ser ignorante. Ignorar es desconocer. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, nadie ha subido. O sea, para que tú sepas lo que hay en el cielo o del cielo, necesitas primero subir. Y solamente yo he descendido. Quiere decir que solamente un hombre porta la verdad. ¿Se llama cómo? Jesús. Pero ¿cómo es que vamos a entender las cosas del cielo? ¿Es por lógica humana? No, ya vimos que Nicodemo siendo un maestro no pudo. Entonces, por eso es que digo esto para que no nos enfoquemos más en el conocimiento y en el cúmulo de versos, más bien en la obediencia. Porque vemos en el verso, fíjense el otro ejemplo, el 19, cuando 20, y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Por qué la recibe con gozo? Porque humanamente la Biblia es algo increíble, la palabra de Dios es algo excepcional, es algo que te apantalla. Pero el 21 dice, pero no tiene raíz en sí porque no cayó en el corazón, se quedó en el intelecto. A esto le llamamos fe intelectual, la cual no produce fruto. Por eso la palabra dice, no sean solamente oidores, sino engañándoos a vosotros. ¿Por qué dice engañándoos? Porque no vamos a entender el mensaje hasta que no lo obedezcamos. Y es algo que la iglesia hoy piensa que por conocer muchos versos es madura la persona o tiene mucho entendimiento. ¿Verdad que no? ¿Verdad que sí? Eso piensa la gente. Fíjense lo que dice. Dice el 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la semilla, en este caso, o sea, de la palabra, luego tropieza.
Ahora, quiero que vayan notando algo antes de seguir. Eso es tan importante. La valentía, el amor, la sabiduría, todo lo que necesita un cristiano y un discípulo para seguir a Jesús se encuentra en la semilla. En la semilla, ahí está. Dentro de eso está lo que necesitamos. Miren, la semilla, Jesús utiliza la semilla como la palabra, ¿verdad? Que el sembrador tira la semilla, pero solamente cuando cae en tierra fértil es que produce. Ahora, quiero que noten algo, porque esto tiene una analogía muy importante. La semilla representa la palabra, ¿verdad? La tierra fértil es el corazón abierto, el corazón que recibe el mensaje. Pero una vez caída la semilla, el agua representa la palabra, la cual le va a dar crecimiento a la semilla. El desarrollo de la semilla, allí es el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando estaban peleando? Yo soy de Apolos o de Cefas o de Pablo. Pablo dice, Pablo sembró y Apolos regó. Y luego dice, pero el crecimiento lo da Dios. En unas palabras, lo que produce en mi corazón es Dios que lo hace. Cuando yo someto mi voluntad a la obediencia de la palabra. Entonces, aquí podemos entender un principio importante. Que obedecer la palabra no es hacer un sacrificio grande para obedecer, más bien es humillarnos a ella. Si usted le da mente, obedecer a Dios significa no hacer nada. Cuando digo no hacer nada me refiero a no hacer nada de lo que yo quiero y hacer todo lo que Dios me dice. Cuando yo me vacío de mi voluntad, de mi esfuerzo, de mi yo, entonces la palabra, la semilla, encuentra lugar para echar frutos. Y es el fruto mismo el cual sale de nosotros que nos impulsa al querer como el hacer. Quiero detenerme un tiempito acá porque yo sé que esto, si lo llegamos a entender de manera en el corazón, va a hacer cambios en nosotros. ¿Por qué? Porque entonces le daremos importancia a la palabra de una manera diferente a solamente retenerla aquí y no dejar que caiga al corazón. Por ejemplo, vamos a ver la palabra como la gasolina del carro, ¿verdad? ¿Cuántos saben que un carro del año 2021 sin gasolina no es nada? Entonces nosotros somos como ese vehículo, muy bonito, ¿verdad? Muy del 2001. Pero si nunca se le pone gasolina y usted le da la llave o acelera el gas allí, no pasa nada. Entonces podemos apiarnos y empujar el carro y ponerle, ¿verdad? Mirar a la gente y decir, mira, tengo un carro del año, pero lo estás empujando. Y no está diseñado para eso, está diseñado para ser manejado. Entonces la palabra es nuestra gasolina, la cual produce que el motor pueda correr. Al punto que el hombre no tiene que apiarse a empujar el carro, sino solamente acelerarlo con el pie derecho. O sea, noten que no es un sacrificio, al contrario, es una comodidad. Entonces, la semilla de la palabra, y aquí es donde yo quiero, en lo que Dios nos ayude en su gracia, me ayude a no dejar esos puntos. Si nos vanagloriamos en la palabra, hermanos, hemos matado la semilla en el sentido de que no opera. Y vamos a entrar en ese punto porque hay versículos que nos ayudan a ver. Seguimos leyendo, dice verso 22. Sí, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, miren que todos la oyeron, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. En otras palabras, ahoga la semilla. ¿Y la semilla qué se hace? Infructuosa, no da fruto. Entonces, aquí vemos tres corazones que son infructuosos. No queremos ser ninguno de esos tres. Número uno, aquellos que aman esta vida y están bajo el dominio de Satanás, son aquellos que son incrédulos al mensaje, no les interesa. Se queda la semilla en la superficie. El segundo habla de la tierra con piedra, con pedregales. Son aquellos que aman esta vida más que la eterna. Dice que al venir la persecución, o sea, cuando ve su vida en riesgo por la palabra, tropieza, se aparta del Señor. La tercera es aquellos que se afanan por riquezas, por tener y tener. Tampoco la semilla allí encuentra cabida, fruto, o sea, espacio para llevar fruto. Pero el verso 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que, número uno, oye.
Ahora, este oye, por el contexto, nos deja entender que este escuchó con el corazón. O sea, no solamente abrió el oído, sino con el corazón. Ahora, quiero que noten este punto. La palabra de Dios no se equivoca. Cuando leemos Deuteronomio 28, dice que si, ¿cómo dice? Bueno, lo voy a leer bien rapidito, como es fácil de encontrar. Fíjense lo que dice Deuteronomio 28, hermanos. ¿Cómo comienza el verso? Dice, acontecerá que si oyeres, falta una palabra, ¿cómo? Atentamente, ¿verdad? Ahora, cuando a alguien le hablan algo que no le interesa, ¿usted cree que está atentamente? Está escuchando, pero no atentamente. ¿Cuántos han visto alguna película y de repente su mente se le va y le preguntan, ¿qué dijo? Y dice, no, perdón, no estaba aquí, se me fue la mente por otro lado. Estamos atentos a otra cosa. Esa palabra atentamente también significa shamá, significa escuchar, pero significa escuchar con el corazón. Escuchar con el corazón. Miren, eso es increíble. La palabra dice que vendrán días donde los muertos escucharán mi voz y se levantarán. O sea, la palabra levantará a los muertos, porque es la palabra que da vida. A Ezequiel le dijo, profetiza estos huesos secos. Profetiza y declara espíritu sobre ellos, y se pusieron como un ejército de pie. Entonces, la palabra de Dios, este libro, que a veces lo vemos como algo tan simple, es el que produce en nosotros el poder, por eso el tema se llama el poder de la fe. Entonces, vemos ahí cómo Dios sopla su poder por la palabra, y la recibimos en el corazón para obediencia. Entonces nos damos cuenta que ahí produce en nosotros el querer como el hacer. Miren, yo entiendo que la obediencia no debe ser algo impulsado. O sea, cuando la palabra me dice, ama a tu prójimo, debe ser un fruto, no tanto un sacrificio. Yo no puedo producir amor. Tiene que ser algo que Dios produzca. Pero el sacrificio que hacemos es el que dice Romanos 12. Abstenernos del amor del mundo, para que podamos recibir la semilla. No podemos tener dos señores. Entonces, si tenemos amores, hace poco hablamos de lidiando con nuestros amores, el tema hace 2 jueves, y si no aborrecemos todo, Jesús dijo, no pueden ser mis discípulos, ¿verdad? Por eso vemos que dice, es el que oye la palabra, y luego dice, y entiende. Ahora, ¿era más inteligente sí o no? No tiene que ver con inteligencia. Ahora bien, la decisión que tomó fue sabia, eso podemos decir, pero no entendió la palabra por su inteligencia. Lo que pasa es que la misma semilla produce entendimiento. Es Dios quien da el entendimiento. Luego dice, entiende la palabra y da fruto. Ahora hay una conexión. Oír, entender y dar fruto, ¿verdad? Esas 3 palabras son la oración de Israel, que le llaman el Shama. Oye, Israel, Jehová tu Dios, uno es. Esa palabra oye, en el griego es akuo, significa de un solo, vamos a decir, disparo, oímos, entendemos y producimos fruto. Significa que lo único que tenemos que hacer es abrir el corazón. Por eso dice Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra. Oiga lo que dice, no el oír la palabra, el oír por ella. En otras palabras, ella es la que nos da todo. Por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo en Isaías 55. Isaías 55 es un verso que usted conoce es muy popular este verso. Y nos da muchos puntos para saber que el poder de la vida cristiana es en la palabra de Dios. ¿Cuántos se acuerdan del texto de Romanos 1, 16 y 17? Dice, no me avergüenzo del Evangelio porque sé que es poder de Dios para salvación. El Evangelio es la palabra. Isaías 55, verso 8. Dice, porque mis pensamientos no son... Ahora, iniciamos la enseñanza hablando de entendimiento intelectual y de entendimiento espiritual. Aquí el Señor está hablando, haciendo una comparación de cómo el hombre entiende y cómo Dios entiende, o cómo Dios tiene sus pensamientos.
¿Por qué comienza hablando de esto? Por la misma razón, porque la fe o las cosas de Dios no se entienden por el esfuerzo estudioso, por el sacrificio de hombres o por la inteligencia. Por eso pudo el Señor utilizar 12 o 11 galileos como discípulos, porque el entendimiento de todo lo que ellos pudieron hacer estaba en la semilla, en la palabra. Entonces, por eso los fariseos le dijeron a Jesús, ¿cómo no habiendo estudiado, habla de tal manera? Porque era por el poder de Dios, ¿verdad? Y eso nos da la oportunidad a nosotros, que no somos académicos, poder también tener la sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice, ni vuestros pensamientos no son como los míos, ni vuestros caminos, ¿verdad? Como mis caminos, dijo Jehová. Pero fíjense aquí la distinción que hace. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, ¿qué tan alto es el cielo? Infinito, no tiene techo. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eso es para que nos humillemos, ¿verdad? Verso 10. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace ¿qué? Ahora quiero que noten algo. Quiero que vayan, pongan, si tienen Biblia de papel, pónganle la mano o una marca, y vamos al Génesis. Génesis 1. El entender esto nos hace tan dependientes de la palabra que ya no vamos a ser ociosos en estudiar, porque entonces si queremos poder de Dios, sabemos que es en el mensaje. Dice Génesis 1, verso 3. ¿Quién lo quiere leer? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Y ya? ¿Ya? Sea la luz y ya, ¿verdad? Solamente el verso cortito allí, pero no dice produzca, no dice hágase la luz, ya la luz existía, es Dios. Ahora quiero que noten ese texto, lo vamos a conectar. Sea la luz, ¿y qué pasó? Y fue. ¿Qué dice el verso 11? Y después dijo Dios, produzca ¿qué? Ahora bien, ¿tiene la hierba poder para producir? Entonces, ¿cómo el Señor le ordena a la hierba que produzca? Por la luz que sopló ya. Dice, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, y que su semilla esté en él. Ahora, ¿notan la multiplicación de lo que es el poder de Dios? O sea, en una semilla está el árbol donde tiene 50 semillas, y en cada semilla otro árbol con 50 semillas. O sea, van viendo, por eso le dijo a Abraham, mira al cielo, así será tu descendencia. Porque nosotros como semilla de Dios nos reproducimos. Al igual, la palabra de Dios, si uno se reproduce por 5 y cada 5 son ¿cuánto? 25 y 25 por 5, 125 y así se va reproduciendo. Y fíjense lo que dice que su semilla esté en él y fue así. Produjo, verso 12, pues la tierra hierba verde, que da semilla según su naturaleza. Bueno, aquí vemos que Dios es el que infunde el aliento de poder y de vida en cada persona para nacer de nuevo, pero la palabra es la que nos da crecimiento, la que nos da el poder, la sabiduría, etcétera, etcétera. El poder de yo perdonar, volvemos a Isaías 55, verso 10. Ahora vamos a entender este verso mucho mejor. Verso 10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar, y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Fíjense lo que dice el 11. Así será, ¿qué dice? Mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será, ¿qué dice? Prosperada en aquello para que la envíe. Ahora, aquí estamos viendo un principio muy importante. La palabra de Dios en nuestro corazón, cuando permitimos, me voy a retroceder un poquito. ¿Cómo hacemos para que esa semilla lleve fruto? Lo único que tenemos que hacer es no tener ídolos en el corazón, no tener otros dioses, para que solamente cuando venga la palabra de Dios caiga en nuestro corazón. La pregunta aquí es, pastor, ¿cómo se hace eso?
Bueno, vamos a ponernos con el ejemplo que siempre usamos del soldado que decidió ir a la milicia. La predisposición del corazón es lo que nos da entendimiento de que queremos obedecer cualquier orden que venga de la boca del general. Un soldado no condiciona a su jefe. ¿Están de acuerdo? El que decide ir a la milicia no condiciona en ningún modo quien lo tomó por soldado. Lo dijo Pablo a Timoteo. O sea, ninguno que milita se enreda las cosas de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, notamos que si nuestro corazón está inclinado en amor a este mundo, la semilla no tendrá efecto, porque hay otros deseos e intenciones, otros amores ahí. Y luego seguimos leyendo la palabra y cuando toca obedecerla decimos, ay, es que voy a perder esto, y nos pasa como la del sembrador. Pero aquí el Señor nos enseña un principio importante. Ya leímos Deuteronomio, dice el que oyere atentamente. ¿Qué es atentamente? O sea, abrir el corazón a la palabra de Dios. Y abrir el corazón significa predisponernos a obedecerla a todo cabal. O sea, sin ninguna condición. Quiero que vayamos a Daniel 10. Vamos a ver otros ejemplos. En Daniel 10 hay una parte que siempre me llama la atención. Creo que es el verso, se los voy a buscar primero, porque siempre se me olvida. Ok, 10:12 de Daniel. Ahora, ¿cuántos conocen la historia de las 3 semanas de ayuno de Daniel? ¿Verdad? Se la pasó ayunando, orando a Dios. Quiero que noten cuándo fue que Dios miró o puso su mirada en Daniel. Verso 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste, ¿qué dice? Tu corazón. ¿Qué significa disponer el corazón? Ahí lo dice. A entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Ahora bien, Dios responde a su palabra, no a la nuestra. En otras palabras, Dios habla, nosotros recibimos el mensaje y el mensaje produce en nosotros el deseo de lo que Dios quiere y Dios responde. ¿Sí entendieron? Entonces, si no recibimos el mensaje, por ejemplo, hoy en día vemos iglesias que predican, hermanos, por fe, ¿verdad? O la fe, ¿qué dice la palabra? Que la fe es creer en lo que no se ve. Y por fe tenemos que creer. Por fe vamos a hacer esto y por fe vamos a hacer aquello. Y todas esas decisiones están basadas en una fe forzada, en una fe imaginaria, en una fe que Dios no ha dicho. Y si primero no sale la palabra de Dios, no puede haber fe. O sea, yo no puedo tener fe si primero Dios no me habla. El poder viene es en la palabra. La fe viene es en la palabra. Si yo tengo fe es porque primero Dios ya infundió su palabra en mi corazón y yo cedí a este mundo, a las cosas de este mundo, y cedí mi voluntad a esa palabra. Cuando yo respondo a esa orden, yo ando en fe. Por eso es que cuando leemos la palabra tenemos que echar a un lado todo lo que no es la palabra de Dios. Eso es andar en fe. Quiero que veamos otro ejemplo. Marcos 5:30. Si se dan cuenta, el texto que acabamos de leer, dice claramente el ángel, desde el día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte. A entender y a humillarte. Fíjense lo que dice Marcos 5, verso 30. Esa es la historia de la mujer del flujo de sangre. Y yo quiero leer, no el 30, no, el 24 para que tenga un poco de contexto. Marcos 5, 25, disculpen, perdón. ¿Están allí? Dice, pero una mujer que desde hacía, ¿cuántos años? 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y vemos el esfuerzo humano, y nada había aprovechado, antes le iba ¿qué? Peor. Pero quiero que vean el 27. Cuando, ¿qué dice? Oyó. Ahora es lo primero.
Si no escuchamos, dice que la fe viene otra vez por el oír. Dice, cuando yo hablar de Jesús, ¿cómo yo de Jesús? Bueno, alguien le predicó acerca de, le hablaron del poder de Jesús. Y sabemos que el que predica la palabra está predicando el mensaje de poder. Pero cada palabra que sale de la boca de Dios tiene un propósito. O sea, si Dios me infunde a mí fe para perdonar, yo no puedo usar esa fe, por así decir, para pedir dinero. Él infundió en mí el poder para perdonar en el momento necesario. Nos va a dar lo necesario en cada momento. ¿Están aquí? Dice que ella oyó hablar de Jesús. Pero quiero que noten lo siguiente. Esta mujer se humilló. Se humilló. Ahora, quiero que noten esto. La mujer, según la Biblia, nos enseña que está encorvada. De un dolor aquí. ¿Verdad? Derramamiento de sangre constante. Jesús, según la historia, había una multitud. Yo quiero que ustedes piensen en esto. Para que esta mujer pase por todo esto, yo quiero que noten que ella tuvo que arriesgar su vida, tuvo que humillarse, pero no fue el sacrificio de su humillación que la sanó, sino que la fe en ella produjo todo esto. Por eso dice el 27, ella oyó. ¿Qué dice el verso 28? Porque decía, sí, 27, perdón. Cuando yo hablaba de Jesús, vino por detrás entre la multitud. Ahora, ¿qué quiere decir por detrás? Bueno, ella alcanzó a Jesús, pero según donde lo tocó, se tuvo que arrastrar, se tuvo que doblar. Dice, y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ahora, fíjense aquí la palabra. Esta mujer estaba enferma y no dijo sana. ¿Qué dijo? Salva. ¿Verdad? Bueno, podemos, si queremos decir, bueno, a lo mejor dijo salva de esto que me va a matar. Es posible, pero en contexto vamos a notar que el Señor le dio la salvación por la fe. La pregunta es, ¿cómo esta mujer, oigan bien, respondió en salvación en vez de sanidad? Quiero que piensen por un momento. Bueno, el mensaje que ella escuchó de Jesús produjo un tipo de fe, por así decir. Una vez estudiamos aquí acerca de fe para sanidad, los 10 leprosos, o fe para salvación. Mi pregunta es, cuando el Señor sanó a los leprosos, ¿solamente le infundió, por así decir, la fe para sanidad? ¿O todos podían tomar la decisión de devolverse? Todos por igual, un solo, porque él reclamó. Jesús reclamó. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que hay una enseñanza que dice que el Señor escoge a algunos. Entonces eso ahí trae un lío feo. Si el Señor hubiese escogido al samaritano, no hubiese reclamado dónde están los 9. No fueron 10 los que fueron sanos. ¿Por qué solamente vino uno? Porque estaba hablando la dureza de su corazón. La sanidad de los milagros de Jesús apuntaban a Jesús, al Mesías, al Salvador. Por eso es que cuando él sanaba, no todos eran salvos, pero por ejemplo el de Juan 9, que luego vamos a ver, dice que creyó, pero para no adelantarme, quiero leer el 28. Esta mujer decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ahora quiero que noten, hermanos, el poder, cuando el Señor decía, si tuvieres fe como un granito de mostaza, con esa pequeña fe podrás mover una montaña. Ahora fíjense esto. Cuando el Señor hablaba de fe, ¿saben por qué muchas personas se equivocan al interpretar ese texto? Porque están atribuyendo a un poquito de su fe personal y no de la fe que viene de Dios. En otras palabras, una gotita de fe de Dios desaparece todo este planeta. Esa es la idea de la semilla de mostaza. O sea, del tamaño, si tienes fe como un granito de mostaza, si permites que la fe entre en ti, podrás. Y la palabra podrás, el verbo poder, para poder obedecer. ¿Están cayendo en cuenta? Entonces, lo que produce la fe no es mi esfuerzo, no es mi dedicación, no es mi ayuno, no es mi oración, es la palabra en mí. La palabra en mí es el que pone, el querer como el hacer. Quiero que vean el 29. Y 29. Y enseguida la fuente de su sangre, ¿qué dice?
y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había, ¿qué dice? Salido de él. Ahora, si la mujer, si la fe, hay gente que dice, la oración, hay poder en la oración. No, hay poder en Dios, oramos a Él, ¿verdad? No hay poder en las personas no tienen la fe en sí, la fe viene de Dios. Entonces, por eso es tan importante la palabra de Dios en nosotros, para que produzca la fe. Pero no hay fe, es cuando no tenemos fe, cuando Él dice, ¿cómo no tenéis fe? Cuando le dijo, pasemos al otro lado. ¿Dónde se encontraba la fe? Lo que dijo, pasemos al otro lado. La confianza tenía que estar puesta en lo que Él dijo. Y decir, bueno, pase lo que pase, Él dijo, pasaremos al otro lado. Por eso les reclamó hombres de poca fe. Ahora, ¿se acuerdan del que recibió de la palabra del sembrador? Oyó la palabra y la recibió con gozo. Pero luego dice que por causa de ese mensaje, su vida se encontró en peligro. ¿Y qué sucedió? Tropezó. ¿Se acuerdan que lo leímos? ¿Qué sucedió con los discípulos cuando iban en el barco? Su vida estaba en peligro. ¿Qué sucedió cuando Pedro le dijo, Señor, quiero caminar sobre las aguas? Quiero. Y hasta que Jesús no le hubiese dicho, ven, si Él lo hace, su iniciativa se hunde inmediatamente. Pero por cuanto Jesús le dijo, ven, Pedro, ese ven fue lo que infundió el poder. Y cuando Él va caminando, ¿qué fue lo que hizo que se hundiera Pedro? Que desconfió del ven y vio cuando vino el rayo, la tormenta lo espantó y se hundió. Se asustó de perder su vida y desconfió de Jesús. Esto nos habla de tantas cosas en nuestras vidas, acerca de lo que tenemos que hacer. Entonces a veces pensamos que es en el esfuerzo humano que debemos obedecer y no es recibir el mensaje. Y lo que es como que Dios te dice, le dijo a Gedeón, yo voy a ir contigo, tranquilo. A Josué no le dijo, afila bien tu espada. Le dijo, no te olvides de mi palabra, porque ella es la que te va a permitir tener la victoria. Es la palabra de Dios. Quiero retomar el 30. Dice, Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? Ahora yo quiero que noten que el toque de esta mujer fue a Dios, al divino Jesús, no al hombre nada más. Tocó al divino. Acuérdense que Jesús estaba, voy a usar esta palabra y la digo para los que oyen en internet, metafóricamente, ¿verdad? Repito, metafóricamente. Jesús hombre Dios estaba escondido en Jesús. Estaba escondido detrás de él. Cristo es Dios encarnado. Pero Él estaba escondido en un cuerpo de hombre. Sencillamente, no vino con mucho esplendor. La fe de la palabra era la que revelaba a Dios en Jesús. Cuando el joven rico venía, donde Jesús le dijo, buen maestro, y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por lo que oíste de mí o me estás chantajeando nada más? Porque solamente Dios es bueno, y si tú me llamas bueno, a lo mejor creíste que yo soy ¿quién? Dios. Entonces la gente no podía ver al Mesías. La gente no lo podía ver por el amor al mundo, miedo a perder la vida, por amor a todo menos Dios. Por eso solamente algunos fueron salvados. Cuando los 10 leprosos fueron sanados, hubo uno que se paró, yo me lo imagino como diciendo, ¿a qué tengo que ir donde el sacerdote si quien me sanó fue Jesús? Porque la idea es que en Levítico el sacerdote revisaba y le ponían un tratamiento para ver si se podía sanar. Era encargado el sacerdote de eso. Pero Jesús dice, vayan donde el sacerdote para que Él los examine y Él les muestre si ustedes pueden volver. Y dice la palabra claramente, mientras iban, fueron sanados. Y uno dijo, y se devolvió y le dio gloria. Los milagros de Jesús, todos apuntaban a Él como Dios. Cuando Él hizo la pesca milagrosa, que vio Pedro eso, ¿qué fue lo primerito que hizo? ¿Quién se acuerda? Apártate de mí.
Exacto, como Isaías. Lo primero que produce esa fe es ver a Dios. Quiero que noten que no es intelectualmente ni con los ojos, es en el corazón. Luego vamos a ver eso. Porque el entendimiento bíblico no procede de nuestra mente o intelecto, procede del corazón. Y el entendimiento produce en nosotros la decisión de ir adelante sin entender en nuestro intelecto humano. Jesús dice, ¿quién tocó mi vestido? Fíjense lo que dice el 31. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Quiero que noten aquí la distinción. La mujer lo tocó con el toque espiritual, con fe, le tocó con fe. Ahora pregunto, ¿la fe mueve a Dios? La respuesta es sí, porque la fe viene de Él. Por eso dice Isaías, enviaré mi palabra y hará lo que yo quiero. Esta mujer respondió al mensaje y creyó en Jesús y dice, yo no necesito ni abrazarlo ni hablar con Él. Solamente con yo tocar un poquito de Él, soy sana. ¿Se acuerdan del centurión que dijo, mi siervo se muere? Y el Señor le dijo, permíteme ir a tu casa. Y Señor, solamente envía ¿qué? Tu palabra. ¿Cómo entendió este hombre? Dice, el grande es tu fe. No he visto tanta fe en Israel. Y era un hombre gentil. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que la fe es la que infunde en nosotros el poder para amar, llevar frutos, perdonar. Pero nuestro sacrificio significa decirle que no al yo, para que la semilla haya cabida en nuestro corazón. Por eso Jesús le decía a los fariseos, mi palabra no haya cabida, o sea, no encuentra por dónde entrar. Yo me lo imagino así como el Señor queriendo como, wow, ustedes no permiten que la palabra entre. Y todo era que no, y que tú tienes demonio, y que eres samaritano, etcétera, etcétera. Pero en este texto nos damos cuenta, fíjense el 32, dice, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Ahora, pregunto, ¿Jesús estaba perdido como quién hizo esto? Lo que pasa es que Jesús era un hombre 100% y operaba bajo la dirección del Padre y el Espíritu Santo. Era divino, sí, pero se despojó de su gloria y se hizo hombre natural. Se hizo un hombre natural. Dice, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Cómo sucedió? ¿Qué le dice él? Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana tú de tu azote. ¿Vieron la separación? ¿Por qué estoy enfatizando esto? Porque conozco gente que dice que salvo significa sano y sano significa salvo. Y aquí Jesús hace la distinción. Ella creyó por fe para salvación, pero él le dijo, tu fe te salva y también te sana. ¿Lo están notando la separación de los dos? Bueno, eso es importante entenderlo porque hay gente que tiene fe para milagros. Jesús sanó a 10 leprosos, un solo fue salvado. Y ahí es donde entendemos que ahora nuestra fuerza para seguir el Evangelio, para seguir en el camino cristiano, depende del poder de la palabra, el cual es el Espíritu Santo que produce en nosotros ese poder. Quiero que vayamos a Juan 1. Vamos a conectar lo que leímos de Génesis. Está bueno esto. Juan 1. En el otro caso también, el único Jesucristo le dijo, no estaba, dice aquí, ¿verdad? Que usted medio también, no estaba terminando de hablar con la mujer cuando se presentó el caso con el principal, que porque había muerto la hija. Jairo fue primero y se apareció ella. Entonces, empezando, dice Jesucristo, no temas, solo cree. Sí, exacto. Cuando lo que pasa es que es lo que hemos estado viendo. Quiero que nos vayamos a la casa con ese pensamiento. El poder de mi vida cristiana se encuentra en la semilla, para que entendamos, o sea, la palabra en mi corazón. Y no es, podemos estudiar la Biblia y se puede quedar aquí el mensaje. Si no lo dejamos caer aquí, no va a producir nunca nada. El amor no es algo obligado, el amor es un fruto. Por eso la palabra dice obras de la carne, fruto del Espíritu. Te voy a dejar para el final porque estamos grabando y si compartes eso, al final te voy a dar la oportunidad. Solamente anótalo para que no se te olvide. Sí, porque hay gente que no te escucha en el audio. Discúlpame.
Fíjense lo que dice aquí, hermanos. Verso 5 de Juan 1. ¿Llegaron? Dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Aquí es Juan el Bautista. Dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de ¿qué? De la luz, a fin de que todos creyesen por él, no en él. Verso 8 dice, no era él, ¿qué dice? Ahora, ¿se acuerdan del Génesis 1? Dice, sea la luz, ¿verdad? Dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Cuál es esa luz? Dice el 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él, ¿qué dice? Fue hecho, pero el mundo no le conoció. Es increíble. A lo suyo vino, y lo suyo no les recibieron, mas a todos los que les recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad. ¿Cómo le dio la potestad? Por la fe viene la salvación, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio. Quiero que noten el verso 4, me voy a devolver al 4, dice, en él estaba la vida, en él, o sea, lo que está diciendo el texto es que Jesús es la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, aquí la palabra luz, hemos estudiado anteriormente que tiene 4 sentidos. Tiene el sentido de iluminar nuestra condición, ¿verdad? Tiene el sentido de traer entendimiento, tiene el sentido de iluminar el camino y también el sentido de dar vida. En este caso, me faltó una, tiene también el sentido de reflejar de dónde emana la luz, ¿verdad? Entendimiento, condición, camino y el origen de la luz. Todos entendemos que es Dios. En el Génesis 1 dijo, sea la luz, dijo Jehová. Aquí dice Juan que esa luz era Jesús, el mismo Dios hecho hombre. Pero cuando el creador del universo viene a la tierra, viene como un hombre simple y común como nosotros, ¿verdad? Un hombre pobre, sencillo de Galilea. Y cuando Jesús predicaba el mensaje, solamente los que estaban intencionalmente esperando a Dios o al Mesías, sin ningún interés terrenal, el mensaje entraba en su corazón y veían a Jesús. ¿Cómo funciona esto? 2 Corintios. Vamos a 2 Corintios 4. Aquí es donde comenzamos a ir entendiendo que todo lo que podemos producir para Dios tiene primeramente que iniciar en Dios. Y esto nos hace humildes, hermanos, porque no nos hace autosuficientes. Esto nos humilla, nos hace más amar su palabra, nos hace organizar tantas posiciones que tenemos, muchas cosas. Por eso es tan importante entender esto. Quiero que leamos el verso 4 del capítulo 4, 2 Corintios. Dice, fíjense lo que dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, fíjense lo que dice, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora aquí este verso se hace complejo. ¿Por qué? Porque vuelvo otra vez al inicio de la enseñanza. El entendimiento espiritual consiste en la palabra recibida en el corazón que nos impulsa a la obediencia. Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Ahora, este entendimiento tiene 2 partes. Número 1, nos da entendimiento suficiente para obedecer sin entender todo el plan, pero al obedecer recibimos el entendimiento luego de la obra. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Moisés, te enviaré, ya le está dando la palabra de fe. Disculpen. Le dice, yo te enviaré. ¿Qué sucede? Que Moisés tiene que confiar en lo que Dios le dijo. ¿Cómo va a confiar en él? Bueno,
Todo lo que Moisés necesitaba se encontraba en la orden dada de Dios. Todo. Él no le dijo, fórmate un ejército, vete a pelear con Faraón. Él le dijo, dile que yo soy, te envió. Esa palabra estaba en el corazón de Moisés porque él decidió ir. El efecto del poder de esa palabra se encontraba en Moisés, dentro de Moisés, porque Dios se lo dio. Pero esa orden tenía un propósito específico. Le voy a hacer un ejemplo. Cuando Dios nos da a nosotros poder espiritual o gracia, por ejemplo, me da la gracia y la autoridad como pastor, y yo comienzo a usar eso como abuso, ya Dios no opera en mí. Porque esa autoridad es dada con un fin. Opera solamente, es como un destornillador plano. La cabeza del tornillo tiene que ser como plano, porque ese es el propósito. Pero si yo utilizo eso como ganancia, es posible que yo le saque provecho, pero Dios no está ahí. Dios no está operando allí. ¿Me estoy dando a entender? Por eso es que el llamado debe ser como Dios lo diga, lo que Él diga, para que tenga efecto. Porque si Dios nos llama a nosotros a hacer algo, Él nos va a capacitar en eso que nos llamó específicamente. Aquí vemos que Dios le da la palabra a Moisés. En una, Moisés se encuentra frente al Mar Rojo y Faraón detrás. Y cuando el pueblo se queja, el Señor le habló primero a Moisés y le dijo, ¿qué haces orando? ¿Por qué le dijo eso? Porque ya le había dado la palabra, ya estaba en él la orden. Y por donde quiera que Moisés atravesara, se tenía que abrir todo porque ya Dios dio la orden. Y Dios es el que le dice al mar, párate, cállate, brinca, salta, etcétera. Pero Moisés tuvo miedo y el Señor le dijo, no te dije que avances. ¿Por qué me hablas? Avanza. Como quien dice, ya te dije. Hay veces que Dios nos habla de esa manera y no tenemos ni que orar porque ya Él ordenó. Ahora, la oración siempre nos ayuda a ser dependientes, buscar dirección. Nos podemos perder en el camino y decir, Señor, ubícame que estoy perdido, perdí aquí la brújula. O a veces puede venir miedo aún obedeciendo, porque podemos ir adelante con mucho miedo. Por ejemplo, el pastor, ¿cómo se llama? El verso del Salmo 23. Dice, no temeré porque el Señor está conmigo. Entonces, no temeré es una dependencia de que Él me cuidará. Pero sí hay temor, ahí está el miedo. Cada paso que damos es con temor, pero adelante porque Él está conmigo. Luego que pasamos al otro lado, como sucedió con el pueblo de Egipto, como sucedió con los discípulos, entonces entendieron, porque preguntaron, ¿quién es este que aún a las tormentas y al agua, al mar, le dice calla y hace bonanza? Ahora, esa palabra, ¿quién es este? Se dan cuenta que todo lo que Jesús hacía era con el fin de apuntarla a Él. Por eso decía la palabra, a este señaló Dios. Él le dijo, por ejemplo, a los que le multiplicó los panes, dice, yo sé que no vienen por las señales. ¿Cuáles señales? De que los milagros apuntaban a Jesús como Dios. Emmanuel significa Dios con nosotros, y no lo pudieron ver. Entonces muchos le seguían por lo que Él daba. Pero fíjense que Jesús le decía, ustedes no me están buscando a mí, o sea, no han entendido, no han permitido que la palabra entre a su corazón, todavía aman este mundo. Cuando dijo a los discípulos, tengo que ir a Jerusalén a padecer, Pedro le dijo, Señor, no te mueras. Y el Señor le dijo a Satanás, ¿por qué? Dice, porque no pones la mira, o sea, no pones el corazón en las cosas de Dios, sino en las de este mundo. Mientras nosotros amemos este mundo, no habrá efecto de la palabra en nosotros. Mientras estemos enamorados de este mundo caído, no habrá semilla, no habrá frutos. Porque la semilla, según la parábola, es la que cae en tierra fértil, donde no hay mezclas, donde no hay nada allí que afecte a la semilla a llevar frutos. Y aquí nos damos cuenta, en este verso de segunda de Corintios, fíjense lo que dice el 7. Más abajo dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Quiero que usted se imagine la palabra, porque vamos ahora entendiendo un poco más. El tesoro en un vaso de barro. O sea, una bebida multimillonaria en un vaso hecho de barro. ¿Dónde está la importancia? ¿En el vaso o en el líquido? Se va notando que cuando nos bebemos algo no decimos, wow, qué vasito más bueno. Mira, ya se está acabando lo que está dentro, ya luego lo boto esto. Me es útil mientras esté lleno.
El cristiano es igual. Nosotros tenemos que llenarnos del Espíritu cada día, y es la palabra del Espíritu allí. Y aquí dice que este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia, ayúdenme, del poder sea de Dios y no de nosotros. Y es ahí donde se nos olvida que cuando Dios hace algo con nosotros, como decíamos cuando éramos pequeños, ¿verdad? Queríamos como romper la piel para que salga la bolita ahí. Soy yo que lo hago, ¿verdad? Y se nos olvida que somos vasos de barro, que con una caidita estamos hechos granitos. Y la gente nos ve y nos dice, wow, gracias, y no se nos olvida qué es lo que está dentro. Pero cada día tenemos que recordarnos esto, porque es fácil olvidarlo. O sea, se nos van los ojos con la gente. Y la gente nos aplaude, verso 8. Que estamos, bueno, no voy a avanzar porque solamente me cayó ese verso, no quiero extenderme en esos textos. Pero quiero que vayamos a Gálatas, al verso 5, porque cuando estábamos iniciando, les comentaba que una de las cosas que mata la semilla es la idolatría, es la vanagloria. Por ejemplo, quiero utilizar la vida de Gedeón como un ejemplo de servidores. Gedeón era un hombre que Dios lo encontró metido en un lagar limpiando trigo. Yo no sé si usted sabe de agricultura, pero yo sí sé de lo que es aventar maíz. Así le decimos en mi país. Usted tira el maíz al aire y el viento se lleva la paja y cae el grano. Ahora imagínense limpiar trigo en un lugar donde no hay viento, dentro de un lagar. No dice la Biblia, pero parece que se lo estaba sacando uno a uno para poder comer, porque los madianitas se le habían comido todo el alimento. Imagínense, hermanos, ahí estaba él y el Señor le dice, varón esforzado. Y dice el Señor, ¿por qué me llamas esforzado? ¿No ves que los madianitas, qué sé yo, verdad? Y se queja. El Señor cuando habla de esforzado es cuando ve un hombre que se considera bien pobre e inútil, porque es lo que va a recibir el corazón del pobre en espíritu, que lo va a hacer esforzado, le va a dar el poder y la sabiduría. El Señor le dice, yo voy a ir contigo y te daré la victoria. Y le dice, Señor, tenía muchas dudas, dijo, Señor, si eres tú, permíteme. Ahora, a mí me llama la atención algo. Nos podemos confundir en ver la actitud de Gedeón, en decir, Señor, si eres tú, permíteme traerte algo, y si cae el agua afuera, yo sé que eres tú. Y el Señor lo hace. Y luego dice, Señor, por favor, permíteme otra vez, y si el agua cae dentro y se queda mojado y esto seco, yo sé que eres tú. Ahora, ¿estaba dudando Gedeón sí o no? Miren, yo lo veo de esta manera y a lo mejor me equivoque, pero se lo voy a plantear. Gedeón se estaba asegurando de que era Dios, porque si no es Dios, él sabe que no tenía victoria. Esa era la idea. Él quería saber, si este es Dios, de cabeza voy. Y eso es muy admirable porque él se fue confiando en Dios. Dios no se enojó, ni lo reprochó. ¿Están cayendo aquí? Ahora, si él dice, vámonos, Señor, que yo sé que tú estás conmigo, ya hay una autoconfianza, pero él quería estar seguro, Señor, son 135,000 y son expertos en tirar flechas y espadas y somos poquitos y no tenemos nada aquí. Pero si eres tú, yo voy. Pedro le dijo, Señor, yo no puedo, pero en tu palabra echaré la red. ¿Por qué decía Pedro en tu palabra? Bueno, lo voy a hacer confiando en ti. Pedro no sabía lo que iba a pasar, les aseguro. Dice, bueno, yo la noche entera aquí pescando, pero en tu palabra echaré. Ahora, cuando él obedeció, si Pedro vuelve al otro día y hace lo mismo que hizo ese día, no pasa nada, porque es en la palabra de Dios que trae el poder. Gedeón tenía 32,000 hombres para pelear, y yo me imagino Gedeón, bueno, Señor, cabemos a 135 entre 32, cabemos como a 25 cada uno, pero yo ahí le muerdo la cabeza y las orejas, ¿verdad? Me imagino yo humanamente hablando. Y dice, vámonos, ¿verdad? Y el Señor dice, Gedeón, ustedes son demasiados. Señor, ¿cómo demasiados? Sí, manda 10,000 hombres para su casa. ¿Menos? Y dice, bueno, Señor, está bien, cabemos a 75-1 ahora. Vámonos. Luego le dice, Gedeón, todavía son demasiados. Manda 21,700 para su casa. 21,700. Quedaron 300
contra 135,000. Gedeón botó la calculadora y dijo, aquí estamos muertos. Y ahí en ese momento Gedeón se dio cuenta, dice, esto es obra de Dios. Y cuando Gedeón fue corriendo, ya ellos estaban muertos, ya como quien dice. Por eso era que cuando, para vencer a Jericó, había que primero entrar a la ciudad. No eran los hombres los peligrosos, era el muro. Y el Señor le dijo, haz esto, y vas a ver cómo los soplo y caen todos. Solamente quedó la casa de Rahab paradita. Esa es la iglesia, hermanos, cuando ven el juicio de Dios. Todo eso tiene símbolo de la iglesia porque la soga era roja y representa la sangre derramada del Señor. Por esa soga se salvaron los espías y por ahí salieron también ellos para bajar de su cuartito allí. O sea, tiene mucha figura allí de Cristo. Pero nos damos cuenta cómo Dios tiene todo, ¿verdad? Cuando recibimos su palabra. Y Gedeón ganó la victoria, pero sabemos que fue Dios, ¿verdad? Dice, yo te he dado la victoria. No bien han planeado ir a guerra. Y Dios le decía, ya yo te di la victoria. Ya están vencidos. Solamente haz lo que yo te digo. Ahora, en medio de esa orden, vemos en el libro de los jueces donde comenzaba el texto, y los hijos de Dios volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Estaban esclavizados y estaban bajo cautiverio porque no vivían bajo la obediencia, por lo tal no había poder. Cuando digo poder, estoy diciendo que Dios los protegiera de los enemigos. Bueno, fíjense aquí lo que dice Gálatas. Cuando en nuestro corazón, ¿verdad?, recibimos la palabra y hay orgullo, el orgullo, la vanagloria, es el detonante para matar la semilla. No sucede nada. Porque es como decir, Señor, ya, yo tengo todo, no te necesito. Y suceden cosas, pero no espirituales. Fíjense lo que dice Gálatas, Gálatas 5. Ahora quiero que noten al final del texto, donde dice 24. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí? Bueno, los que deciden seguir a Cristo son personas que han dicho, bueno, aún vivo en esta tierra, tengo mi trabajo y mis quehaceres, pero mi vida, mi dirección de vida, mi voluntad le pertenece al Señor. Y cada vez que viene una decisión a mi vida a tomar que compromete la palabra, es un no. Eso es vivir para Cristo. Por eso el texto dice claramente, han en tiempo pasado crucificado sus pasiones. ¿Qué significa seguir a Cristo? Que le entregamos nuestra voluntad. Eso significa, por eso está en tiempo pasado. Pero el 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, o sea, la palabra. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Siempre el poder de Dios va a crear conflicto entre los seres humanos, porque a veces Dios le da más gracia a uno que a otro para un fin, pero no quiere decir que ese otro tenga más o mejor posición ante Dios. A uno le dará 5 talentos, a otros 2. Pero a veces el de 2 le da celos de que el Señor le plació con otro más, como el ejemplo de los empleados que el Señor llamó. A uno le pagó por mediodía una cifra y a otro por 1 hora le pagó la misma cifra. Le dice, ¿por qué te das celos? ¿No es mío hacer lo que yo quiero? Entonces, eso nos da una lección de que Dios hace todo por gracia hacia nosotros, no es porque lo ganamos. Y aquí notamos que la vanagloria, hermanos, es cuando nosotros buscamos la gloria que le pertenece a Dios, la buscamos para nosotros. Dios siempre va a pelear por su gloria. Y cuando es un hijo cristiano, mucho peor. ¿Saben por qué? Porque cuando Él le dijo a Gedeón, ustedes son demasiados y si ustedes ganan van a decir que fueron ustedes. ¿Se me van a robar qué? La gloria. Cuando murió Lázaro dijo, esta muerte es para Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria? Es lo único que Dios demanda, su gloria. Pero la gloria viene por medio de la obediencia. Cuando dice el Señor, ustedes son la luz del mundo. Dice, así alumbre vuestra luz para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Cuando Dios nos da su palabra o su poder, por así decir, es con el fin de glorificarle, pero en el camino, en la transición o en el proceso somos bendecidos por Él.
porque somos sus hijos. O sea, ¿qué hijo no se siente orgulloso de su padre cuando lo exaltan? Lo que pasa es que el pecado originado en Satanás produce en nosotros querer ser dioses y querer estar por encima y no por debajo. Nunca debemos de pensar en nuestra mente que debemos de ser primero, sino que Dios es el primero. Dios está sobre todo. Y para que su palabra produzca en nosotros poder, y cuando yo digo poder me estoy refiriendo poder de amar, poder para perdonar, para servir a Dios, poder para negarnos a este mundo, esa es la única manera que lo podemos hacer, es poniendo a un lado el amor a este mundo. Cada día vamos aprendiendo un poquito más de qué significa vivir humanamente en esta tierra, ¿verdad? Si Dios nos da cosas o no, amén, o amar este mundo. Y es por medio de la obediencia cuando Dios nos llama a su servicio o a hacer lo que nos dice. Cada vez que viene una palabra para obedecer y la condicionamos, usted no tiene que amar el dinero. El hecho de usted decirle que no a la palabra de Dios está amando esta vida más. Así de simple lo ve el Señor. Y por eso es que la razón de esta enseñanza tiene que ver con que seamos más dependientes de su palabra. Porque es ella la que produce en nosotros todo lo que necesitamos para estar firme en el camino. Amén. Lo podemos dejar hasta ahí. Creo que es suficiente. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque hemos visto bastantes ejemplos donde entendemos que el poder de tu palabra, Señor, el poder que en nosotros opera es de tu palabra. Dice que la fe viene por el oír, Señor, y el oír tu palabra. Yo te pido que mis hermanos, juntamente conmigo, Señor, podamos corregir ideas y cosas que antes pensábamos o nos han sembrado de manera incorrecta. Te pido que tu palabra siga transformándonos, Señor, y nos dé más y más, cada vez más, ese poder que es para amar al prójimo, Señor, y glorificarte a ti. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu siga ministrando, Señor, en las áreas que yo no hablé, y que cada uno de nosotros podamos, de manera íntima, Señor, seguir estudiando este punto para crecer y seguir aprendiendo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.